Una vez más, aquí estamos en Palabra de Vida, el lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Qué lindo estar aquí, Dios les bendiga. Bien, le puse como título a este mensaje, borrando las evidencias. Borrando las evidencias. En el siglo pasado, ¿cuántos son del siglo pasado? Ya somos del siglo pasado. Todos acá somos del siglo pasado. En el año aproximadamente, el año 1904, al comienzo del siglo pasado, un psicólogo ruso llamado Iván Pavlov hizo 2 experimentos que le valieron el premio Nobel, ¿no? Él llamó a este experimento reflejo condicionado. Y mostró que no solamente a través de ciertas cosas, por ejemplo, él mostró con los animales, por ejemplo, los perros, que los perros cuando sienten y huelen la comida, lógico, empiezan a salivar y porque saben que van a comer. Incluso cuando se les dice, bueno, a comer, se les dice, van a comer. Pero él los condicionó a través de una campanita, sin que ellos pudieran oler nada ni escuchar nada raro, sino que simplemente los condicionó al ruido de una campana. Tocando una campanita, los perritos ya sabían que después de eso venía la comida. Por ejemplo, en mi casa, mi perrita Candy, no le decimos a comer, le decimos, vamos a orar. Mire qué espiritual el perrito. Vamos a orar, ella escucha, vamos a orar y sabe que vamos a orar por la comida. Entonces viene, apoya su cabecita en mi rodilla y ahí se da los ojitos y se queda esperando. Y oramos. Y después cuando decimos amén, ya sabe que después del amén viene el premio, la comida. Amén, así ya queda atenta porque sabe que le vamos a dar de comer. Mire, entonces ella tiene ese reflejo condicionado que simplemente con decir vamos a orar, no tengo que decirle vamos a comer. Ella ya sabe. Y ahora, este hombre, como les digo, Iván Pavlov, le puso a esto reflejo condicionado. Pero no solo eso sucede en los perros y en los animales, también sucede con nosotros los seres humanos, ¿no? A veces cuando nos ponemos nerviosos, a veces nos dicen algo, ¿verdad? Cuando nos ponemos colorados, a mí me pasa mucho, me pongo colorado por cualquier cosa, me equivoco, me pongo colorado, o me llama la atención algo, me pongo colorado. Es un reflejo condicionado que tengo, que me pasa eso. A veces, lógico, cuando me agacho también me pongo colorado. Pero, ¿no? El transpirar las manos, ¿vieron que hay gente que le transpira las manos, ¿no? O tienen un tic nervioso, ¿vieron? Hay gente que mueve mucho la pierna, mueve las manos. Son reflejos condicionados que, por algo que le está afectando o algo que se le dijo, hace que actúen de determinada manera. Hay reflejos condicionados que son peores todavía, que por ejemplo es el tomar alcohol. Es una persona que es verdad que se afecta con algo que hace, dice, bueno, voy a tomar alcohol, porque se piensa que eso como que no, lo va a aplacar. Hay gente que toma droga, se enoja, tiene algo dentro que no sabe qué es, que lo lleva a hacer eso otro, ese reflejo condicionado, que es peor, el fumar, por ejemplo, ¿no? El enojarse. Hay gente que se enoja por ciertas cosas y voy a decir, pero ¿por qué se enojó por esto tan simple que le dije? Algo tan sencillo, se ve que algo le afectó, algo, ¿verdad? Recibió, algo escuchó que hizo que tuviera ese reflejo condicionado. La tristeza también, a veces hay tristeza que trae, ¿verdad? El rechazo, el miedo, la culpa, etcétera, 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 puede ser reflejos condicionados. Ahora vamos a dejar ahí el tema de los reflejos condicionados. Vamos a dejarlo acá y después lo vamos a tomar de vuelta. Vamos a leer la palabra del Señor, Mateo 26, 36. Vamos a ver por qué les digo esto de los reflejos condicionados. Vamos a leer la palabra Mateo 26, versículo 36. Jesús cuando va a Getsemaní. Y les digo que muchos de los comportamientos que nosotros a veces tenemos son basados y movidos en esos reflejos condicionados. Por eso es muy importante que el Señor obre y opere en nuestras vidas de manera milagrosa. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. El nombre Getsemaní significa prensa de oliva. Amén. Llegó ahí a Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos manda el Señor? Velar, estar atentos, velar y orar. Amén. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El versículo 46 dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hasta ahí. Hermanos, vemos que Jesús sabe que pronto tiene que ir a la cruz, va a Getsemaní, ora. Sus discípulos, miren, no soportan estar ahí orando, estaban cansados y no pudieron ni siquiera orar 1 hora. Amén. Y después le dice que bueno, duérmanse. Jesús ya sabía que iban a venir pronto a apresarlo. Ella sabía que ese era su último momento. Y dice: levantaos, en el 46, vamos, ved ya, dice, se acerca el que me entrega. ¿Quién venía ahí? Judas venía con toda la tropa, ¿verdad? Con los soldados, y venía con todos los religiosos a apresar a Jesús a Getsemaní. Si vamos a Juan 18, versículo 10, vemos ahí que ¿qué hace Pedro? ¿Se acuerdan que Pedro dijo: yo voy contigo sino hasta la muerte, ¿no? Que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Jesús. Y bueno, cuando apresan a Jesús, lo prenden para llevarlo preso. En Juan 18, versículo 10 dicen: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¿Vieron? Acá nombra a este siervo llamado Malco, que se ve que cuando va a apresar a Jesús, lo va a tomar, Pedro saca la espada, estaba armado, y no le va a cortar la oreja, le va a cortar la cabeza. Malco hizo así y le corta la oreja derecha, dice acá. En otro evangelio dice que la oreja cayó, se la sacó limpita, se la cortó limpita, cayó la oreja. Y en otro evangelio, creo que es en Lucas 22, dice que Jesús la levanta y lo sana y le coloca la oreja. Ahora Pedro comete un crimen donde vaya ahora sería perseguido por las demandas legales. Pedro ahora había cometido un crimen hasta ese momento, ¿sí o no? Él era culpable porque portaba un arma, atacó a una persona, le cortó la oreja y por intento de homicidio. Miren cómo estaba Pedro en ese momento, ¿no? Ahora ahí es donde Jesús tiene que intervenir. Ahí es donde Jesús interviene. No solamente tomando la oreja de Malco y pegándosela nuevamente y sanándolo, o sea que es el último milagro que Jesús hace. Después va a la cruz. Ahora, porque Pedro va a ser perseguido durante toda su vida. Será buscado, ¿verdad? Porque él ya manchó su vida y ahora se convirtió en un criminal. Miren, él se convirtió en un criminal. Entonces, el Señor no solo hace esa sanidad, ese milagro tremendo de sanar a Malco, sino que borra las evidencias del caso. ¿No? Destruye toda evidencia en contra de Pedro, pegando la oreja de Malco nuevamente. Miren qué tremendo lo que el Señor hace. Cuando Pedro quizás ni cuenta se había dado. Cuando en un momento en el Evangelio dice, Jesús dijo, ya basta, y tomó la oreja y se la pegó. ¿No? Ahora, como les digo, fue el último milagro. Ahora, yo me imagino Malco, ¿no? Que era un siervo del sumo sacerdote, una persona que había sido elegido para llevar ahí a apresar a Jesús, que iba con todos los religiosos, él tenía que estaba cumpliendo con su deber, ¿sí o no? Que se encontró con este hombre llamado Pedro, ¿verdad? Que le hizo pasar un mal momento, ¿verdad? Yo me imagino Malco con la sangre en el ojo diciendo, este Pedro me cortó la oreja, este Pedro me causó dolor, me humilló.
¿no? ¿Cómo puede ser que este hombre... Entonces Malcolm, con una bronca adentro tremenda, porque este hombre lo atacó. Y no para decirle, hola, Dios te bendiga, sino para cortarle la cabeza, literalmente, ¿sí o no? Y no era un hombre que Malcolm que iba a la iglesia, que era... No, el hombre tendría odio y bronca sobre Pedro, ¿sí o no? Vería a Pedro y decía, no sé, algo tengo que hacer. Yo imagino a este hombre, ¿verdad?, lleno de odio, incluso quizás yendo a un lugar para hacer una denuncia, porque este hombre, escúcheme, yo vine acá porque me mandaron, vine a apresar a Jesús y resulta que me cortó la oreja este supuesto cristiano que congrega con Jesús, ¿no? Estaba armado este cristianito. Estaba armado y yo voy a cumplir con mi labor y él, con odio, con bronca, me quería cortar la cabeza. Y va el juez y dice, bueno, yo quiero que lo aprecien a este hombre porque anda suelto por ahí. ¿No? Y yo me imagino, y el juez le dice, ¿dónde le cortó? A ver, muéstreme. Y le muestra la oreja, sanita la oreja. ¿No? Y el juez, ¿qué tiene que decir? Perdón, pero no veo nada. ¿No? Y el juez puede decir, caso cerrado por falta de evidencias. Y Pedro queda libre. Y Malcolm porque el Señor cuando sana bien, ¿sí o no? El Señor cuando sana bien. Ahora, pero yo me acuerdo que todos hemos hecho cosas como Pedro. ¿A cuántas orejas hemos cortado por ahí? Pregunto. ¿Cuántos hemos sacado la espada y hemos cortado cabezas, hemos cortado orejas, hemos cortado cuántas cosas? Hemos lastimado. Y a veces con odio y con bronca. Ahora recuerdo yo hace muchos años, cuando no estaba en Cristo, peor todavía. Si habremos hecho daño y hemos lastimado. Y a veces con palabras que son peor todavía que cortar con una espada. ¿Sí o no? Hemos dañado el corazón de muchas personas. Recuerdo que una vez yo ya estaba en Cristo, el día de mi cumpleaños me llama una persona la cual amaba con todo mi corazón. Hoy ya no está. Me llama y me dice, porque vos eras aquello, porque vos eras lo otro, porque vos hacías esto. Y me empezó a acusar y a recordarme todas las cosas del pasado. Y yo le dije, sí, es verdad. Es verdad. Digo, gracias por recordármelo en el día de mi cumpleaños. Digo, sí, es verdad. Yo hacía aquello, yo era esto, era lo otro. Pero le dije, ¿sabes qué? Ahora yo soy cristiano, yo me arrepentí. Le pedí perdón a mi Señor y le pedí perdón a toda la gente que le hice daño. Y ahora soy un cristiano, hijo de Dios, y mi Padre, el juez justo, ¿verdad?, dice en su palabra, como dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Esa persona me quería acusar. Y como dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si seguís en la carne, por supuesto que vas a ser condenado. Pero los que estamos en Cristo, dice que ahora pues ninguna condenación hay. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En 2 Corintios 5:17, y siempre lo digo, incluso a esa persona se lo dije también esta misma palabra, le dije, sí, tienes razón, pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Porque Jesús cuando sana bien. Y no solamente sanó a Malcolm, sino también libró a Pedro. Y vamos a ver después cómo también sana a Pedro. Porque Jesús sana. Ahora, me gusta esa frase, ¿no? Libre por falta de evidencia. Libre por falta de evidencia. Porque nosotros éramos culpables, ¿sí o no? Porque lo dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo dice también en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren cuántos beneficios tenemos los hijos del Señor. ¿Es maravilloso, sí o no? Pero el acusador no te puede acusar porque no hay pruebas, ¿verdad? Cristo nos limpió con su sangre preciosa. Dice en 1 de Juan 1:17, pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es maravilloso, hermanos, esto. Ahora, ¿qué pasa cuando Cristo borra toda evidencia, pero aún nosotros nos sentimos culpables? ¿Por qué pasa eso, sí o no? Que a veces el Señor dice, yo te perdoné, y nosotros seguimos recordando, diciendo, sí, pero yo, y verdad, y está esa culpa dentro que no soltamos, pero el Señor ya nos perdonó. ¿Por qué? Por un reflejo condicionado, algo que quedó del pasado, y déjame decirte lo que está en el pasado, tiene que quedar en el pasado. Porque muchas veces andamos cargando con cosas que no tenemos que cargar, con dolores de personas que fallecieron, con cosas que hemos hecho en el pasado, pero si nos hemos arrepentido, dice el Señor que nos limpia de toda maldad. Él perdona todos nuestros pecados. Y a veces venimos incluso a la iglesia y dejamos cargas, pero cuando nos vamos, la tomamos de nuevo y la llevamos de nuevo. Y estamos siempre en la ruedita como un hámster, ¿no? Dando vueltas, y sí, aparentemente estamos bien porque estamos dando vueltas, ¿no? Ejercitamos, quemamos un poquito, pero siempre estamos en el mismo lugar, no estamos avanzando. Y el Señor quiere que avancemos. Porque la culpa, eso, te detiene en el pasado, ¿sí o no? Hay dolores y cosas que están como arraigados en el pasado. ¿A cuántos el Señor los perdonó? Gloria a Dios. Que el Señor nos perdonó. Ahora, ¿se acuerdan de aquella mujer que fue llevada, sorprendida del adulterio? Le dije, Señor Jesús, que le dijo, mujer, ¿quién te condena? Le dijo. Esa frase, hermano, a mí ¿verdad? Es fuerte. ¿Quién te condena? Le dijo la mujer. La mujer miró, no había nadie. Dice, ni yo te condeno, le dijo. ¿Sí o no? Ahora es así, le dijo. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Nosotros cuando somos perdonados tenemos que irnos, sí, continuar con nuestra vida, pero no pecar más. Y si cometemos error y pecamos cada día, dice que el Señor renueva su misericordia, pero tenemos que confesar nuestro pecado. Confesarlo, sí, Señor, es pecado. Como le decía a esta mujer que me llamó, yo dije, sí, yo hacía eso, pero yo ya pedí perdón, ya me arrepentí. Ahora, vamos a los reflejos condicionados de vuelta. La culpa es un reflejo condicionado. Cuidado porque podemos, ¿verdad?, cargar con ese del pasado y eso no nos hace bien. El Señor ya pegó la oreja de Malcolm, ya la pegó. Y a veces estamos con eso, ¿no? Sí, pero yo se la corté. Ya la pegó el Señor, ya la sanó, ya está. Miren lo que pasa después de todo esto. ¿Se acuerdan que Pedro niega al Señor, sí o no? Que él había prometido cosas y no cumplió. Y él está con todo eso en su cabeza, ¿no? Hizo algo mal, él actuó de manera violenta, hizo mal. Por más que pegó la oreja al Señor, él está con todo eso. Su maestro fue apresado, él lo negó. Y en Lucas 22, versículo 61, dice, entonces, vuelta el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Miren, es una madrugada, está saliendo el sol. ¿Qué hacen los gallos cuando sale el sol? Cantan. Y el Señor le había dicho, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Acá es como, ¿se acuerdan como los perritos con la campana? Escuchaban la campana y sabían que iba a comer. Cada vez que Pedro escuchaba un gallo cantar, hermano, se acordaba de que cada vez que veía salir el sol, Pedro decía, otro amanecer más. Yo no quiero ni ver el amanecer, me levanto al mediodía porque no quiero ni ver el amanecer. Era un reflejo condicionado que tenía, que no podía sanar, porque había negado a su maestro. Es horrible vivir así, ¿sí o no? Y él estaba viviendo así de esa manera. La culpa lo estaba persiguiendo. Cada amanecer, cada cantar de un gallo, Pedro se acordaba que había traicionado a su maestro, que lo había negado 3 veces, no una, 3 veces. Y escuchaba el gallo cantar una, y escuchaba cada vez que escuchaba un gallo me imagino lo quería hacer a la olla el gallo. Porque era algo que no podía él, la culpa lo perseguía. Ahora, el único que puede borrar las evidencias y sanar eso que nos condiciona, se llama Jesús. Miren cuántas cosas hace el Señor y nosotros le hacen ni cuenta nos damos. Ahora,
Hoy quiero decirte que de parte de Dios que hay quizás reflejos condicionados en tu vida que no permiten que estés avanzando en determinadas cosas. Que tenemos que decir, ya está. Hermano, yo me acuerdo que por muchos años, ustedes saben bien, yo fui tartamudo hasta los 20 y pico de años, hermano. No podía hablar. Y tenía miedo de determinadas cosas. Mi padre me decía, anda a comprar tal cosa al kiosco. Y yo quedaba, no puedo decir esa palabra. Me mandaba a buscar cigarros coronados. ¿Te acuerdas los coronados? Bueno. Mi padre fumaba horrible y murió por eso. Y yo llegaba al kiosco y empezaba, y no me salía la palabra coronado. Y para peor, yo era jovencito y me atendía una jovencita. Yo me ponía colorado, me hacía como que era mudo. Mira lo que tenía que hacer. Apuntaba en un papelito y le daba así un papelito. Decía así, y una vergüenza. ¿Usted se imagina vivir años así, sin poder hablar? Era como un reflejo que tenía condicionado, que cuando subía incluso al ómnibus y tenía que pedir un boleto o combinación, que es otra palabra complicada, yo subía ahí y me bajaba del ómnibus con una bronca, llorando, una impotencia. Yo decía, ¿hasta cuándo? Pensaba yo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Lo único que yo podía hablar bien, ¿saben cuándo era? Cuando cantaba. Por eso canto. Cuando canta el tartamudo no tartamudea. Pero el Señor me sanó. Y hoy estoy predicando su palabra, hablando bien para su gloria. ¿Cuánto dice amén? Ahora, Pedro escuchó el gallo 1, 2, 3 veces, ¿no? Miren lo que pasa en Juan 21, versículo 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, miren, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Miren, estaba amaneciendo. ¿Y Pedro cuándo negó a Jesús? Cuando estaba amaneciendo. Miren, ahí está el detalle. Jesús viene aquí para sanar ese reflejo condicionado. Estaba amaneciendo y se aparece ¿quién? Jesús en la playa. Pero cuando Juan se da cuenta que es el maestro, ¿se acuerdan que dice? Es el maestro, que dice, echen la red a la derecha, y ¿este quién era? Ha dicho, no, porque estaba lejos. Pero ellos igual echen la red, hay un milagro, y Pedro se ciñe y se tira al agua, pero cuando llega allá se encuentra que Jesús tenía preparadas brasas, y tenía un pececito, y tenía pan preparado para que se alimente. Y les dijo, hijito, ¿tenéis para comer? Y ellos y ahí se sientan a comer. Y en ese trato personal, en el versículo 15 del capítulo 21, dice, cuando hubieron comido, después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le preguntó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vino la madrugada, Jesús se presenta y después le pregunta 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó a Pedro? 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntó si lo amaba? 3 veces. El Señor, ¿qué estaba haciendo? Sanando sus reflejos condicionados. Ahora, también dice el Señor en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuántos quieren que el Señor se les manifieste? Gloria a Dios. Dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Dice que el Padre, ¿verdad?, le amará y Jesús le amará. Jesús nos ama, hermano. Ahora, qué bueno es que dice que el perfecto amor, dice que echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Gloria a Dios. Pedro cada vez que escuchaba un sonido, escuchaba algo, ¿cuántas veces también a veces escuchamos algo y nos viene como ese miedo? Pero dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Nos pasa a veces, ¿no? Que estamos acostumbrados a escuchar determinado sonido, determinada cosa, sentir determinado olor o algo, ver algo y ya enseguida lo asociamos a algo y actuamos de manera que a veces no pasa nada. No pasa nada. Pero
nos movemos así de esa manera, pero la palabra también dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien, ¿sí o no? Pedro en ese momento dice que, acá Jesús dice que tuvo un trato personal con él, dice que hablando con Pedro, dice que no habló a la multitud, no le habló a todos los discípulos, tuvo un trato personal con él. Le habló a él personalmente, le dijo, ¿tú me amas, Pedro? ¿Me amas más que esto? Le dijo. ¿Me amas más que estos? Porque a que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Tremendo esto. Ahora, la culpa nos condiciona, nos condena, pero la gracia nos da libertad. Por eso dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿De qué? De todo eso que el enemigo usa incluso en contra de nosotros, cuando no presentamos y dejamos todo eso en las manos del Señor. Por eso que el Señor tiene que venir a Pedro en ese amanecer, cuando los gallos están cantando, y sanar su herida, sanar su corazón, y sanar esos reflejos condicionados. Me imagino que Pedro después de ahí, cada vez que ve un amanecer, dice, wow, ahí fue cuando mi Jesús se presentó. Y cuando me hizo un pececito en las brasas, y cuando tuve un tiempo con Él. Ahí fue cuando el Señor me dijo, ¿me amas? Y yo le dije, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí fue donde el corazón de Pedro fue totalmente restaurado. En ese encuentro personal con el Señor, que nos hace libre de todo reflejo condicionado que nos puede hacer mal, y que nos limita, y que no permite que podamos avanzar. Y el Señor quiere que venga una nueva etapa para nuestra vida, que podamos avanzar, que todo eso quede en el pasado. Todo eso queda en el pasado, porque los que estamos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo dice en 2 Corintios, ¿sí o no? Lo dice su palabra, te lo dice a ti, me lo dice a mí. Somos nuevas criaturas. El Señor nos hizo totalmente nuevos, hermanos. Tenemos que pensar diferente. Hay cosas que ya, quizás hay sonidos que dicen, sí, pensaba que yo escuchaba esto y me afectaba, pero ahora ya no me afecta. A mí me decían determinada cosa y me afectaba, pero ahora ya no me afecta. Me pasaba tal cosa y me dolía muchísimo, pero ahora ya no me duele. Ya no me duele. Porque el Señor trató, porque el Señor sanó, y porque no soy culpable de nada, porque el Señor incluso hizo borrón y cuenta nueva. Todos mis pecados fueron echados a lo profundo de la mar, y el Señor dice que se olvida por amor de su nombre. Y recordamos aquello que hemos hecho a veces, que era muy malo, ¿sí o no? Muy malo, pero para decir, gloria a Dios, el Señor me sanó. Gloria a Dios, ya el Señor me perdonó, yo también perdoné. Porque la falta de perdón también es verdad que es todo un reflejo condicionado que hace que haya falta de perdón, que no se perdone. Pero decimos, recuerdo eso, pero ya mi corazón está bien. Amén. Miren lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz del Calvario. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué hizo el Señor? Estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién tenemos vida? Juntamente con Cristo. Sin Cristo no tenemos vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y dice, mire lo que dice ahora, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¡Wow, hermanos! ¿Qué hizo Jesús? Todo aquello que era contrario a nosotros, aquella acta, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? Borró toda evidencia. ¿Dónde puso el acta? En su mano.
Ahí, ¿te imaginas en tu mano, en la mano de Jesús, un acta con todos tus pecados? Que decía, bueno, Enriquito, aquello, lo otro, bueno, una lista, hermano, enorme. Gustavo, bueno, ¿no? Todos los que estamos acá. Una lista enorme que llegaría quién sabe hasta dónde. Pero el Señor ahí, donde fueron puestos los clavos, con su sangre, borró todos esos pecados. Esa lista que nos era contraria a nosotros, la borró. Lo mismo que hizo con la oreja de Michael. La pegó ahí, la sanó, y no hay ninguna evidencia. Ninguna evidencia. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había una acta tremenda de decretos contra nosotros. Éramos culpables, éramos reos de condenación. ¿Sí o no? Ahora dice acá que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Lo clavó en la cruz, su sangre cubrió todo eso, hermano. Versículo 15, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Triunfó sobre todo, hermano. El enemigo, ¿verdad? Venía a acusarte. Mandaba incluso hasta demonios a acusarte. Pero dice que el Señor los expuso públicamente. Los exhibió públicamente. Triunfando sobre todo eso en la cruz del Calvario. Y hoy somos libres de toda acusación. ¿Quién nos va a acusar? Nadie nos puede acusar. Porque Jesucristo pagó por nosotros en la cruz. El Señor borró todas las evidencias y nos hizo libres de todo aquello que nos condenaba, que nos condicionaba. Ya somos libres, amén. Nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gracias, Señor. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta su palabra. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por saber que somos nuevas criaturas. Gracias por saber que tu sangre, Señor, borró todos nuestros pecados. Gracias por saber, Señor, que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz, Señor. Gracias porque tu sangre preciosa es la que nos limpia, es la que nos purifica. Gracias, Señor, porque tú pagaste, Señor, el precio, Señor, de nuestros pecados. Señor, tú anulaste, tú pagaste, Señor, para que nosotros, Señor, no seamos condenados. Gracias te damos, Señor, por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, porque también triunfaste sobre todo principado y potestad, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, en esa cruz. Gracias porque nos diste victoria, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque somos libres de toda culpabilidad, Señor. Gracias, Señor, porque también esos reflejos que nos condicionaban, Señor, ahora también son libres. Libres, Señor, porque tú nos has perdonado, nos has librado, así como hiciste con Pedro, que te presentaste, Señor, en ese nuevo amanecer, en esa nueva mañana, para tener un encuentro personal con Pedro, Señor. Ahora te pido ahí donde estás, si alguien todavía no tiene un encuentro personal con Jesús, que puedas decirle ahora, Jesús, en este nuevo amanecer de tu vida, le puedas decir, Jesús, perdona por todos mis pecados, me arrepiento, y te pido que apuntes mi nombre en el libro de la vida, y te doy gracias porque ahora sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para librarme de todo pecado, para perdonar todos mis pecados, librarme de la muerte eterna que es lejos de ti. Te pido que apuntes mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias por tu muerte en la cruz, pero ahora sé también que al tercer día tú resucitaste y estás vivo, por eso puedo hablar contigo y darte gracias y pedirte perdón por todos mis pecados. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.